Nuestro apuesto protagonista corría desesperado por los barrios bajos de Hong Kong, intentando ser invisible, pero su energía se agotaba dramáticamente. Se detuvo contra un muro para tomar aire. Aunque por un segundo sintió alivio, en el fondo sabía que estas misiones se estaban volviendo un dolor de cabeza imposible. Eso sí, la paga era tan jugosa que hacía brillar sus ojos. Pero, ¿de qué sirve el dinero si arriesgas el pellejo? Llevaba poco en la ciudad y su trabajo era robar información confidencial para un intermediario misterioso. Sin embargo, nuestro chico listo siempre guardaba un as bajo la manga para estas crisis. Un plan de escape explosivo. Detonar una carga cerca de sus perseguidores era peligroso, pero digno de una película de acción. Lo único que importaba era ver esa transferencia bancaria apenas entregara su reporte de misión. Prioridades, gente. El cliente quedó fascinado, más feliz que nadie con el trabajo impecable de nuestro joven talento, y lo llenó de elogios, llamándolo uno de los mejores agentes, siempre cumpliendo sin importar cuántas veces la vida le pusiera trabas. Viniendo de un miembro de la élite de hackers, era lo mínimo esperado. Tenía una reputación legendaria que mantener. Con la guerra de información estallando, estos grupos eran más necesarios que el café por la mañana para frenar a los rivales. Muchos lo intentaban, pero solo uno reinaba supremo. BX, el maestro hacker, el dios del teclado, con habilidades divinas y sin rival. Nuestro protagonista soñaba con alcanzar ese nivel de genialidad con su propio esfuerzo. Incluso logró entrar al grupo del gran jefe, pero ahora, en lugar de celebrar, temblaba preocupado por su seguridad. Apenas escapó de ser atrapado. Juraba que había ejecutado cada paso de la misión con la gracia de un bailarín. ¿Dónde falló? Ni idea. Pero al recibir el dinero rápido, su corazón volvió a latir tranquilo. El dinero cura las penas. Eso amaba de su intermediario. Pagaba justo y a tiempo. Parecía el jefe ideal con el que todos sueñan. Pero de repente, la pantalla de su computadora empezó a parpadear como luces de discoteca barata. Un virus salvaje apareció. Y eso que él tenía instalada una seguridad mejor que la del gobierno, el joven supo al instante que fue el traidor del intermediario. Y lo peor, el dinero de su cuenta. Se devolvió al remitente. Apenas el sistema se recuperó, el ataque cesó. ¡Qué broma tan cruel para su billetera! El intermediario se burlaba descaradamente, fingiendo preocupación por el desastre que el hacker tendría que enfrentar. ¡Qué cinismo! Tenía que actuar ya o sería su fin. El mensaje traía un enlace más sospechoso que sushi de gasolinera, y el muy descarado insistía en que lo abriera, a pesar de que gritaba peligro por todos lados. El protagonista obedeció. ¡Zas! Apareció un mapa marcando su ubicación exacta. Lo tenían en la mira. Estaba en su sala de servidores y el pánico le heló la sangre. Tenía que borrar sus huellas ahora mismo. El joven destrozó todo su equipo en un frenesí, rezando para que eso bastara para volverse un fantasma ante sus enemigos. Sin saber qué harían después, decidió borrar hasta el último rastro de su existencia en ese edificio. Que no quede ni un byte. De pronto, llegaron los cazadores. Se acabó el tiempo para pensar. En un acto desesperado, prendió fuego a su guarida y salió caminando, ocultando su bello rostro bajo una gorra. El edificio estaba rodeado. Esos tontos creían que lo tomarían por sorpresa sin que él se diera cuenta. Confiaban en su emboscada, pero nuestro astuto héroe ya se les estaba escurriendo entre los dedos. Se salvó por un pelo. Los perseguidores se distrajeron con una nueva pista sobre otro sospechoso. Perdieron el foco y con ello la oportunidad de atrapar a su presa. La suerte estaba de su lado. Se dio cuenta de lo cerca que estuvo del desastre y aceleró el paso. Comprendió que esa información falsa la había enviado el mismo traidor. Primero casi lo mata y luego lo salva. ¡Qué relación tan tóxica y confusa! Al final, le salvó el pellejo. Sin embargo, la sed de venganza empezaba a bullir en el corazón del protagonista. ¿Vengarse o no? ¡Bum! El edificio voló en pedazos, borrando cualquier evidencia restante para siempre. Quedó claro que esto también fue obra del traidor, aunque sus motivos eran un misterio de telenovela. Para cortar lazos, el joven destrozó su teléfono. Recordó las historias. Los agentes son usados como pañuelos y luego tirados a la basura. Nunca creyó que él, siendo tan valioso, terminaría así. Pobre ingenuo. Sabía que no podía volver con su grupo todavía. Sería una decepción total para el gran hacker que tanto admiraba. Necesitaba tiempo. Un año después, sorpresa, trabajaba en una cafetería encantadora en la capital. Ocultando su identidad,
Nuestro ex hacker dejó atrás el peligro y ahora servía lates y postres para sobrevivir. Era tan amable y guapo que las clientas hacían fila solo para verlo suspirar. Había nacido el galán de la cafetería. A pesar de los halagos de las bellas damas, su aura seguía más oscura que un café sin azúcar. Sus pensamientos lúgubres fueron interrumpidos de golpe por el dueño, quien espiaba tras la cortina del almacén como un ninja de tercera categoría. Evitando las miradas como si quemaran, el joven ahora respondía al nombre de Jin Kang, su identidad falsa tras la gran fuga. Para enterrar su pasado, el jefe solo quería derramar lágrimas de felicidad por tener a un empleado tan visualmente bendecido, atrayendo clientes como imán, aunque, siendo honestos, su fiabilidad era cuestionable. En sus inicios, el chico era un dios de la destrucción, rompiendo tazas y derramando café con una torpeza legendaria. Tras un discurso digno de un Oscar, el dueño soltó la bomba, revelando que tanta dulzura tenía un precio oculto. Le suplicó a Jin Kang cubrir el turno nocturno, pues el encargado de hoy había desaparecido otra vez. Ese tipo merecía ser despedido hace siglos, un maestro del ausentismo, que aportaba cero valor al local. Sin embargo, el corazón de pollo del dueño le impedía echarlo por su crisis familiar. Era un gesto noble pero injusto para el resto. Aún así, el jefe se arrodilló ante su empleado estrella, jurando ayudar con los clientes y dejándole a Jin solo lo fácil. Al ver que estaba acorralado sin salida, Jin Kang aceptó, exigiendo que las gracias vinieran en efectivo y no en palabras. El dueño entonces rememoró cómo, en su primer encuentro, detectó al instante que Jin cargaba con un drama de telenovela sobre sus hombros. En aquel entonces, la mirada asesina de Jin espantaba a quien intentara pedir un café, bajando la popularidad del sitio. Apenas lo contrataron, y era verdad. Con el tiempo, el ex-hacker aprendió el arte de fingir emociones humanas sin aterrorizar al prójimo. Ahora, incluso el propio Jin Kang apenas podía creer que había pasado casi un año desde el día fatídico en que lo perdió todo. Aquella vez, saltó a un taxi como en una película de acción, huyendo sin rumbo, sin meta, sin techo y sin plan. Sentía una ira volcánica, un resentimiento amargo y al final todo colapsó en una impotencia devastadora, viendo su mundo desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Comprendió que estaba absolutamente solo, dudaba que su grupo de hackers derramara una lágrima por él, ya que se esfumó sin reporte de misión. Quizás algunos se preocuparon por esa situación tan bizarra, pero el mejor hacker seguro ni notaría su ausencia. Enfrentaba un dilema crucial. Podía borrar su pasado hacker y vivir tranquilo, o elegir la violencia y seguir luchando, cazando al traidor para cobrar una venganza dulce y despiadada contra esa escoria. En ese instante, Jin Kang supo que rendirse no estaba en su guión. Debía aniquilar a su enemigo y destruir su vida digital. Regresó al país a la velocidad de la luz y consiguió este empleo para financiar su supervivencia, hasta hallar a su rival. Ahora, siendo el favorito del jefe, podía pedir aumento con descaro, sin miedo al despido. De repente, un nuevo cliente cruzó la puerta, alguien que jamás había pisado el café. Con una belleza que cortaba la respiración, el extraño pidió ordenar, haciendo que el jefe huyera para dejar trabajar a su chico. El hombre pidió un café básico y decidió quedarse, aunque su vibra era inusual. Al pagar con tarjeta, hubo un momento de tensión, como si dudara a propósito, sujetándola con demasiada fuerza. Luego, el hombre comentó con soltura sobre la charla de Jin y su jefe, algo que sonó a charla trivial, pero se sintió fuera de lugar. Finalmente, entregó el plástico a Jin. Para cobrar, tomó su recibo y se sentó a esperar. El joven estaba irritado por la actitud del sujeto, oscureciendo su rostro, cosa que el jefe captó al vuelo. El dueño le aconsejó olvidar el incidente y trabajar zen para no espantar a la clientela. Mientras, el misterioso galán tomaba nota mental. El empleado, aunque frío como el hielo, tenía un encanto magnético. Aunque eso no debía importarle, el dueño colgó un cartel buscando ayuda nocturna y seguro le contó el chisme a su mejor obrero. Pero esto no alegró a Jin Kang, quien estaba más agotado que una batería al 1%. A pesar de las promesas de relax, cargaba con todo el peso. La culpa era de la horda de clientes, genial para la caja pero mortal para el staff. Las ganancias se triplicaron hoy, algo sospechoso, pues no hicieron nada especial.
El joven bufaba de frustración al tener que posponer su agenda nocturna. Estaba atrapado sirviendo café en vez de terminar su programa, que ya casi estaba listo. El jefe intentó consolar al protagonista, buscando algún rayo de esperanza y señalando que aquella persona que había captado su interés seguía en la cafetería, brindándole la oportunidad perfecta para observarlo. El sujeto había estado pegado a su computadora todo el tiempo, totalmente inmerso y ajeno a su entorno. Sin embargo, su aura gritaba dinero. Cada prenda que vestía valía una fortuna. El dueño, un experto en marcas de lujo, podía calcular mentalmente el precio exorbitante de cada artículo que el hombre llevaba puesto. Desde la inauguración, el local jamás había estado tan abarrotado, algo insólito considerando que era un día cualquiera sin eventos especiales. El personal sospechaba de algún festival cercano, pero la verdad salió a la luz. Una clienta, emocionada, hablaba por teléfono con una amiga en el mostrador, deshaciéndose en elogios sobre el guapo cliente e insistiendo en que viniera a tomar café, solo para verlo en persona. El misterio se había resuelto. Ese cliente enigmático era un imán humano que había atraído a la multitud, convirtiendo la jornada laboral en un infierno. Y era obvio quién tenía la culpa, aunque no era de extrañar, dado que la mayoría de los clientes eran mujeres. En retrospectiva, debieron suponerlo antes. Entrada la noche, Jean regresó a su modesto departamento y se desplomó en la cama, drenado y sin fuerzas tras un día brutal. No solo preparó café sin parar, sino que limpió pisos, lavó platos y manejó un sinfín de tareas él solo. Tanta gente había venido solo para echarle un vistazo a un hombre, y aunque debía admitir que el tipo era guapísimo, todo aquello parecía absurdo. De pronto, Jean notó que sus pensamientos sobre aquel sujeto se estaban volviendo extraños. Así que sacudió la cabeza para alejar esas reflexiones vergonzosas y centrarse en asuntos de mayor importancia. Sin tiempo que perder, sacó su computadora portátil de la mochila e inició sesión en el sistema, para seguir programando. No podía olvidar que su único objetivo era la venganza contra quien arruinó su vida, con un solo movimiento. Usando fuentes confiables, intentó recopilar datos sobre sus antiguos compañeros, pero no encontró nada. Los rumores decían que el grupo simplemente se había desvanecido ese mismo día. El protagonista se vio forzado a esconderse, convencido de que le había fallado a todos por su descuido, incluyendo al hacker más fuerte que ahora estaba incapacitado para operar. Esta cruda realidad solo avivó su determinación de vengarse cuanto antes para que todos pudieran recuperar sus vidas normales. Era hora de probar el sistema que Jean había desarrollado durante el último año, bautizado como Sneakers, un programa con funciones únicas. Diseñado originalmente para proteger datos, había evolucionado para cumplir otros propósitos, como hackear sistemas extranjeros. Ahora, el protagonista podía infiltrarse en cualquier servidor y hallar la información necesaria, sin importar dónde se ocultara. Sin embargo, la función más vital era que impedía a cualquiera rastrear su ubicación, algo que necesitaba desesperadamente después de la catástrofe que había vivido. Irónicamente, de quien más quería esconderse era de VX. Necesitaba ganar tiempo, antes de volver a su misión compartida. Aún era muy pronto. Por ahora, su único enfoque debía ser encontrar al traidor y neutralizarlo, o mejor aún, vengar todo el daño causado. Para rastrear a su enemigo, estudió diversos recursos, incluyendo mapas y cámaras de vigilancia, pero lamentablemente nada daba frutos todavía. En una ocasión, casi lo descubren. Sospechaba que había sido su líder de equipo, pero logró evadir la detección gracias al conocimiento adquirido tras años de trabajar juntos. Sin embargo, la próxima vez no sería tan fácil, lo que significaba que debía evitar a toda costa que un incidente así volviera a suceder. El joven estaba aterrorizado por el talento monstruoso de su ex-líder, consciente de que aún no sabía qué esperar de él. Pero no estaba listo para contactarlo. Cuando esta pesadilla terminara, regresaría con su equipo, dispuesto a suplicar su perdón para que lo aceptaran de nuevo. Al día siguiente, el protagonista lucía fatal, forzado a beber bebidas energéticas para no caer dormido de pie. Por supuesto, su jefe notó su estado y se preocupó, sabiendo que era en parte culpable, pero sin esperar que las cosas estuvieran tan mal. La verdad era que Jean llevaba días sin dormir, trabajando sin descanso en su plan de venganza, aunque no podía confesar la verdadera razón de su agotamiento. Estando tan cerca de atrapar al traidor,
Dormir le parecía un desperdicio de minutos valiosos que debían usarse en algo más importante. Ya podía saborear la satisfacción de encontrar a ese canalla y hacerle entender que arruinar la vida de alguien por diversión tenía un precio. El dueño estaba inquieto por la salud de Jean. No quería que sus empleados colapsaran, pero la cafetería estaba una vez más inundada de clientes. Naturalmente, el jefe sonreía al pensar en las ganancias masivas del día. La causa de tal alboroto era ese mismo cliente inusual que había regresado a su mesa habitual, robándose toda la atención una vez más. Su fama ya era una leyenda urbana, pues nadie conocía su verdadero nombre. Pero hoy, lo imposible sucedió. Un joven valiente se le acercó, rompiendo la racha de admiradoras femeninas, y le ofreció un café como tributo. El local entero contuvo el aliento, esperando ver si aceptaba la ofrenda o la destrozaba, ya que tal osadía parecía casi una declaración de guerra. Hasta ahora, ningún mortal había logrado captar su interés, a pesar de los innumerables intentos de coqueteo, dejando en el aire el misterio de si su corazón latía por hombres o mujeres. De repente, sus ojos de depredador se clavaron en Jin Kong, ignorando la distancia abismal entre ellos, creando una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. Jin sintió un escalofrío recorrerle la espalda, desconcertado por esa mirada penetrante, como si aquel extraño ya conociera todos sus secretos. Un minuto después, el hombre rozó la taza, y ¡zas! El café voló por los aires estrellándose contra el suelo. Aquello no fue torpeza, su lenguaje corporal gritaba que había sido un acto fríamente calculado. El dueño de la cafetería entró en pánico, temiendo que la mancha oscura arruinara las baldosas claras, si no se limpiaba al instante, imaginando ya la costosa factura. Jin Kong, sin embargo, mantuvo su máscara de calma y comenzó a limpiar en silencio, aunque su instinto le gritaba que no se acercara a ese cliente tan inquietante. Lo que realmente le helaba la sangre era saber que el derrame fue intencional, como si alguien estuviera disfrutando, al verlo arrodillado, fregando el piso. Mientras Jin borraba el desastre, su mente trabajaba a 1000 por hora analizando al sujeto, deduciendo que quizás no le interesaban los hombres y usó este caos para rechazar cruelmente al chico de antes. Mientras tanto, el cliente limpiaba meticulosamente su laptop, ignorando al resto del universo como si fuera un rey en su trono. Jin Kong se descubrió mirándolo fijamente, y al ser atrapado en el acto, una ola de vergüenza le golpeó el rostro, consciente de que había estado husmeando en la vida ajena, algo que iba contra sus propios principios. De pronto, el extraño se disculpó por convertir a Jin en su limpiador personal, jurando por su vida que fue un accidente. Explicó que solo intentaba devolver el café al chico que lo compró, pero la gravedad le jugó una mala pasada, provocando aquel momento tan incómodo. Al ver la sinceridad en su rostro, la ira de Jin se evaporó y decidió creer en la inocencia del error, admitiendo que el cliente no era el villano de esta historia. El hombre incluso se ofreció a ayudar, tratando de arreglar el desastre con elegancia, pero ya no hacía falta, pues Jin había dejado el suelo impecable. Para compensar, el cliente pidió más café, deseando apoyar económicamente al lugar que lo trataba con tanta paciencia. Como era natural, Jin preparó la bebida a la velocidad de la luz, y su opinión sobre aquel hombre misterioso dio un giro de 180 grados. Se arrepintió de haber sacado conclusiones precipitadas y de juzgar a quien resultó ser un caballero educado y decente. Jin Kong, con ojos de cachorrito regañado, miró al hombre con suavidad, sintiéndose culpable por sus sospechas anteriores. No queriendo ahogarse en la culpa, Jin volvió a la trinchera para atender a los clientes, ya que ahora estaba solo en el campo de batalla. El dueño había salido por encargos, dejándolo sin refuerzos. Pronto, una horda de sedientos de cafeína se aglomeró. Todo indicaba que sería un turno tan brutal como el anterior. Sin embargo, entre la multitud reconoció a una clienta habitual, esa mujer que venía religiosamente cada día. Parecía que un camión le había pasado por encima, y Jin pensó que era culpa del trabajo, tal como él sufría últimamente. Pero la realidad era más oscura. Su agotamiento no era laboral. Su alma de madre estaba en vilo por su hijo, quien actuaba de forma errática. El chico intentó infiltrarse en una red de hackers buscando hacer una declaración audaz en el mundo digital. Él y sus amigos llevaban una eternidad cocinando un programa peligroso. Durante ese tiempo, se convirtió en un ermitaño en su habitación, lo que aterraba a su madre. Pero eso era solo la punta del iceberg. Recientemente, por razones misteriosas, el chico salió de su cueva, cortó todo acceso a Internet
y suplicó mudarse de casa inmediatamente. Con solo un par de frases, el cerebro de Jin Kong descifró el enigma digital al instante. El hijo intentó cazar, pero fue cazado. No tuvo cuidado y recibió un contraataque brutal. Seguramente usó un código arcaico y simple, de esos que ya nadie toca por el riesgo suicida que conllevan. Si ese era el caso, desconectar el internet fue la única jugada maestra del chico, aunque tal vez ya fuera demasiado tarde para salvarse. Jin solía evitar meterse en líos ajenos como si fueran la plaga, pero su corazón no le permitió ignorar el dolor de la mujer. Le aconsejó irse a casa temprano y estar con su hijo, asegurándole que su presencia calmaría la frustración del muchacho. El rostro de ella se iluminó como un sol, pues no solo Jin, sino también sus compañeros de trabajo le habían cubierto las espaldas en este momento crítico. Jin Kong recordó la bondad que esa mujer le mostró cuando él era un novato torpe, así que decidió que era hora de devolver el favor. Esa noche, desviando su ruta habitual, se dirigió hacia la casa de ella como un fantasma digital, planeando solucionar el problema, sin dejar rastro alguno. Mientras tanto, la mujer leía tranquila los mensajes del servicio de entrega ajena a la ayuda que venía en camino. Lamentablemente, el pedido anterior brillaba por su ausencia, y alerta roja, su comida estaba a punto de convertirse en carbón. Priorizó salvar la cena y abandonó el celular en la mesa. Mientras tanto, nuestro protagonista, cual ninja digital, aprovechó la cercanía a la ventana para infiltrarse en su dispositivo. No era su intención ser un chismoso, pero sin internet en la casa, esta era su única carta para contactar al novato hacker de incógnito. Solo le quedaba la mensajería básica del aparato, así que lanzó la pregunta del millón al chico. ¿Qué salió mal en tu hackeo? Necesitaba saber quién lo perseguía para limpiar este desastre. El niño, temblando como hoja, se negaba a soltar prenda, temiendo que el extraño fuera un enemigo. Sin tiempo para charlas dulces, Jin Kong tuvo que sacar su lado oscuro y presionar, aunque le doliera asustar al hijo de su clienta. Sabía que el ego de un hacker se infla al romper sistemas, y por eso les cuesta creer que otro colega quiera ayudar desinteresadamente. Solo estoy aburrido, se excusó. Hacía una eternidad, que no enfrentaba un reto digno, y esto prometía diversión. Finalmente, el novato confesó el nombre de su objetivo. El protagonista quedó helado. El chico había pateado el avispero equivocado. Terence, un hombre infame para su viejo equipo. Pertenecían a un grupo de hackers tan letal como caótico, famosos por su crueldad despiadada. Con la mafia cubriéndoles las espaldas, la brutalidad de Terence daba auténticas pesadillas. Ni los veteranos se atrevían a mirarlos, por miedo a terminar en problemas o bajo tierra. Recordando a la dulce madre, Jin Kong no podía creer la imprudencia suicida de este niño. Aunque quería regañarlo, decidió ser su ángel guardián. Si aún respiras, hay esperanza, pensó. Probablemente el peligro no era inminente. Además, era la oportunidad perfecta para él. Necesitaba probar su nuevo juguete en campo real, así que lo lanzó contra los servidores de Terence. Funcionó de maravilla. Entró en su fortaleza digital como Pedro por su casa, revisando archivos sin que nadie lo notara. Pero al ser detectado, saltó un mensaje burlón. Lindo intento, aficionado, esto es para adultos. Eso no le quitó el sueño. Tenía una misión y asuntos mucho más urgentes que atender. Al estar lejos, fue pan comido rastrear qué ubicación vigilaban en el país. El novato intentó ocultarse tras varios servidores, pero contra estos monstruos, eso era un juego de niños. Lo habrían cazado tarde o temprano. Jin Kong resolvió el enigma al instante, sacando al chico del radar. Qué suerte haber topado con un aliado de élite. Estaba a punto de desconectarse y dejarle una advertencia al pequeño hacker, cuando de pronto algo salió mal. Alguien más interfirió en su programa impenetrable. Jin Kong quedó boquiabierto. ¿Terence lo había encontrado? No. Un mensaje gigante iluminó su pantalla. Alguien buscaba su identidad. Era su antiguo equipo. Llevaban todo el año buscando a su camarada perdido y por fin tenían una pista. Jin Kong no entendía qué querían, no atacaban ni intentaban destruir nada. Al ver esas palabras familiares en el código, supo quién era el intruso. Había rezado para evitar esto, pero se equivocó. Era otra señal del destino. Regresar a una vida normal era misión imposible. Cerró el programa, intentando no pensar demasiado. Al terminar, el joven que antes lo miraba mal, ahora era todo gratitud y cortesía con su salvador. Tras advertirle al novato que no juegue con fuego,
Jin decidió dar por terminado el día y volver a casa, para seguir cazando al traidor. Entonces, escuchó una charla entre la clienta del café y su hijo. Ella le exigía modales, insinuando que, si no fuera por ella, Jin jamás lo habría ayudado. Pronto, la noticia del hackeo a Teren se hizo viral, con apodos bastante humillantes para los atacantes. Pero Jin Kong mantenía la calma zen. Ese hackeo fue un cebo evidente para desatar la guerra. Jin Kong recordó lo difícil que fue volver a mancharse las manos con códigos. Al principio le temblaban los dedos, perseguido por los fantasmas de su pasado. Por suerte, esta vez hubo final feliz y ya no tenía que temer por su pellejo, ni por los involucrados. Sin embargo, aquel cliente extraño seguía visitando el café a diario, y para colmo, derramaba el café que le servían. Jin Kong estaba harto de ser la niñera de esos desastres. Sin embargo, la actitud tan caballerosa del hombre hacía imposible odiarlo o demostrarle lo mucho que irritaba. Jin, con un suspiro, le sugirió una mejor táctica: rechazar a la gente con palabras en vez de ser un témpano de hielo grosero. El problema era que este sujeto jamás había lidiado con algo así. Al parecer, nunca en su vida le habían dicho que no, por lo que sus rechazos eran torpes y cortantes. Fue entonces cuando Jin Kong propuso un trato. Él sería su escudo de cafeína, rellenando su taza para evitar que otros se acercaran. No ganaba dinero, pero Jin estaba harto de limpiar los desastres de sus pretendientes. El hombre quiso aprovechar para hacerle una pregunta personal, pero Jin lo frenó en seco. Sin pago de por medio, no hay charla. Antes de que el cliente pudiera replicar, apareció la madre del hacker novato, al que Jin había salvado el pellejo días atrás, trayendo bocadillos como ofrenda de paz. A su lado venía su hijo, quien a pesar de la ayuda recibida, lo miraba con una hostilidad absurda, olvidando que debería ser más amable con quien podría salvarle el trasero en el futuro. Al parecer, la excusa materialista que Jin usó para no hablar fue tomada demasiado al pie de la letra por el hombre rico. Ahora tenía una contraoferta en mano. La situación se sentía extraña y el instinto de Jin gritaba que huyera. Lo más sensato habría sido rechazarlo todo, pero el contenido de esa caja brillaba con una luz demasiado tentadora. Era un teléfono último modelo, una joya tecnológica recién salida al mercado que Jin no podía ignorar. Su voluntad se quebró al instante. Calculó que, por responder una sola pregunta, el soborno valía totalmente la pena. No veía daño en aceptar el regalo, así que tomó el paquete esperando liquidar el asunto con una respuesta rápida, pero el hombre tenía otros planes. Nada de charlas express. Lo invitó a cenar para discutirlo con calma. Prometió llevarlo a un lugar sencillo, algo difícil de creer viendo su ropa de diseñador y su porte elegante, pero eso relajó un poco a Jin. Al salir, subió al auto del sujeto, una máquina impresionante que gritaba dinero. Era exactamente el modelo que Jin soñaba comprar en sus viejos tiempos de gloria financiera. Para este tipo, pagar la preventa de tal lujo debió ser como comprar chicles. Pronto llegaron a su destino, el cual, de sencillo, no tenía absolutamente nada. Era el bar exclusivo de un hotel de lujo, famoso por su alcohol impagable. Jin sintió que el alma se le caía a los pies. Estaba impactado y no quería ni poner un pie dentro de ese palacio. Pero ya no había vuelta atrás, aunque su ropa casual desentonaba horriblemente con el glamour y la etiqueta del sitio. En la entrada, lo recibieron como realeza y los escoltaron hasta una mesa reservada, lejos de las miradas curiosas, oculta tras unas cortinas privadas. Tras presentarse, pasaron un rato incómodo decidiendo si hablarse de usted o con confianza. Jin confirmó una vez más que la comunicación humana era un dolor de cabeza comparada con la simplicidad de la red. Era 1000 veces más cómodo hackear un sistema de seguridad complejo que descifrar las intenciones ocultas de la gente. El hombre actuaba raro, casi jugando con él, haciendo notar sutilmente su superioridad de edad y estatus social. Jin se preguntó por qué demonios lo habían invitado, pero la respuesta del sujeto fue tan vaga que lo dejó igual de perdido. Harto de rodeos, Jin disparó directo. ¿Acaso te intereso como socio para algún negocio futuro o qué buscas? Para su sorpresa, acertó, pero no como esperaba. El hombre confesó, con total calma, que esto era básicamente una cita y ni siquiera se molestó en ocultar su interés romántico. La charla fluía con una calma que a Jin le resultaba sospechosa, casi como si el sujeto asumiera que Jin no se opondría a tener una relación con él. El hombre imaginaba el mejor escenario, creyendo ingenuamente que Jin buscaba lo mismo y que ambos serían felices.
Jin dedujo que Ji Yong, pues así se llamaba, debía ser un don Juan que le decía eso a cualquiera que llamara su atención. Pero la realidad era otra. Jin Kong era la primera persona en la historia que despertaba su interés genuino entre un mar de opciones. El ambiente se estaba poniendo peligrosamente denso, pero por suerte el camarero llegó como un ángel salvador con la comida, sirviendo los platillos, junto a una botella de vino que rompió la tensión del momento.